era hacer una apertura de restaurante en Dubái. Yo pensando que era la superoportunidad de mi vida, cuando llegué allá, pues resultó ser, pues, una farsa. En esas primeras semanas me pidieron el pasaporte. Me imaginé de todo, como trata de mujeres, porque venían chicas de Rusia, venían chicas de Ucrania también. Y cuando pasó todo esto, estar en contacto con este chef, porque era el otro mexicano, ¿no?, que estaba en el proyecto, pues quiere estar contigo para protegerte, ayudarte y vamos a salir de esta juntos. Pues pude salir de Dubái libre. Llegamos a Cancún y ahí fue la primera vez que me introdujo como a, pues, a consumir cierto tipo de sustancia. O sea, desde un principio te genera esa, pues, codependencia de que nada más quieres, volver a consumirla. Él disfrutaba viéndome en ese estado y viéndome, pues, cómo me consumía, ¿no?, poco a poco. Sus ojos eran como de gozo, una sonrisa burlona. Me decía: "Ja, ja, pensabas que eran golosinas", ¿no? Él tomaba imágenes, bueno, fotografías mías, las ofrecía como, pues, como si yo estuviera vendiendo servicios sexuales. Sí, era como un secuestro como tal, porque me tenía privada de comunicación. Es muy fácil juzgar y es muy fácil señalar cuando realmente no sabes lo que está pasando. Hay que ser muy empáticos, o sea, y somos humanos, nos podemos equivocar. Por favor, ¿me regalas tu nombre, tu edad y a qué te dedicas? Claro que sí, mi nombre es Sofía Cuevas, tengo 40 años y soy, licenciada en gastronomía, pero me he especializado en el food styling, que, pues, es, como maquillar la comida que se vea preciosa y antojable, pues, ante las cámaras. Órale, qué interesante tu trabajo, la verdad. Gracias, sí, lo disfruto mucho. Pero además eres chef, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás especializada en algún tipo de comida o algo o en general todo? Pues bueno, en la carrera nos dieron especialidades de todo, desde cocina mexicana, italiana, oriental, europea, ¿no?, que es como, pues, las bases también de la gastronomía, pero en sí, pues, la mexicana, pues, es, top, ¿no?, a nivel mundial, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Como debe de. como debe de, y pues sí, la verdad es que no hay otra cocina que se le iguale. Y digo, quiero que la gente sepa que estoy hablando mucho de comida porque es súper relevante para tu historia, ¿no? Porque el hecho de ser chef te llevó a un cambio radical de vida y a vivir a sí mismo cosas súper intensas por el mero hecho de ser chef. Pero antes de que nos platiques tu historia de cómo te llevaron a Dubái a ser chef y cómo prácticamente te tenían secuestrada ahí, tienes una hija, ¿cierto? Sí, ¿De cuántos años? 10 años. Siento que también es muy relevante, que nos platiques, aunque sea un poquito, de cómo fue tu relación con el papá de tu hija. Ujú. Pues bueno, cuando me casé con el papá de mi hija, pues igual al principio todo era padrísimo porque él también es chef, estilista de alimentos. De hecho, pues nos conocimos en el medio trabajando juntos y al principio parecía pues un buen equipo, pareja y demás. Y estuvimos 4 años de casados, pero, ya era como lento, celoso y pues sí, fue como, pues una violencia doméstica y por eso, a los 7 meses de embarazo, pues me divorcié, básicamente. Entonces, pues cuando nació mi hija, pues sí, la tuve, pues estando, pues en casa, en familia, nada más, con mis papás y pues yo. La verdad no era nada que ver a lo que yo me imaginaba, siendo mamá. Pues te lo imaginas a veces como, ay, la familia perfecta y pues no fue así, pero siempre traté de, pues de darle, pues todo lo mejor a mi hija. Ujú. Oye, Sofi, ¿y esta persona ejerce su paternidad? No, aquí lo que pasó fue que
pues el abogado que llevó el divorcio, pues es amigo de mi papá y la verdad en ese momento me aconsejó que por cuestiones legales mi hija llevara mis apellidos. Él nunca se preocupó tampoco por registrarla con su nombre, por cuestiones de que, pues, si quieres viajar con tu hijo, pues, que no lo típico que el Es una papá bronca. ajá, no, se opone. Entonces me dijo: "Pues, para que te evites broncas, pues, regístrala con tus apellidos", Ya. ¿no? Y la verdad, tampoco nunca se preocupó desde un principio por absolutamente nada. Entonces, sabía perfectamente dónde encontrarla, ¿no? Por si quería verla, pero no fue el caso y, pues, al final de cuentas, mi hija sí conoce, pues, obviamente toda la historia también, y, pues, ha estado como, pues, muy consciente de todo lo que pasó y lo ha aceptado también. Ujú. Pues sí, pero Pero sí es difícil, porque claro. sí, por eso desde un principio, pues, me acostumbré como nació y trabaja, 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 pues, pues, primero, pues, para la manutención, obviamente. Recibía mucha ayuda de que la tía, que los papás, obviamente, pues, fue una gran ayuda, pero, pues, sí, el hecho de que, pues, el papá no se haga responsable y que también, como legalmente, pues, no le puedes hacer nada, pues, yo accedí en ese momento, pues, por todo el embrollo que, pues, estaba alrededor de la situación. Y dije: "Está bien", para ya no volverlo a ver. ¿No? Y pues así ha sido, pero sí es difícil, no tener como ese apoyo. No, y es totalmente relevante para tu Ujú. historia, porque si no, no habrías tomado la decisión que tomaste, ¿no? O sea, si estabas tú Sí. sola en la manutención de tu hija, pues hay que ver de dónde sacas, ¿no? Pues sí, yo creo que en otras circunstancias, pues jamás me hubiera ido, ¿no? Pero, pues aprovechando el momento, que pues era pandemia, yo la verdad estaba con mucho trabajo en ese entonces, y igual era una oportunidad que se presentó, y dije: "Bueno, pues, ¿por qué no?, aprovechando que estoy con el éxito a todo lo que da, pues, si la puedo hacer aquí, seguramente en Dubái también". Pero a ver, Ajá. platícanos, Sofi, ¿cómo fue que se te presentó la oportunidad de irte a Dubái? Pues bueno, fue por medio de un amigo que vive en Canadá, ¿no?, que yo conocí trabajando en Disney, en Orlando, Florida. Pues se me pareció que era una fuente confiable, ¿no? El chef con el que yo iba a trabajar en Dubái, pues era superamigo aparentemente de él, y por eso confié en que era un buen proyecto, en que era con gente de confianza. ¿Cuál fue el proyecto que te Ujú. plantearon? Era hacer una apertura de restaurante en Dubái con la temática de comida vikinga. Y pues yo era la única mujer en el proyecto, eran 2 italianos y otro chef mexicano, y pues yo iba a ser la encargada de repostería y panadería. Comida vikinga. Sí, Madre de Dios, ¿cuál es la comida vikinga? pues yo tampoco tenía como mucha idea, pero me puse a investigar y pues la verdad es que, pues fuera de, pues las carnes y demás, pues ellos comían, granos, semillas y pues bayas, ¿no? Que pues más que nada, el menú sí era como mucho de frutos rojos, silvestres, pero era como usar, nitrógeno líquido para que sea el show, ¿no? Del vapor o, caramelizaciones o acidificaciones, usando geles, ¿no? Que parecían como esponjas, o sea, era como usar un poquito de cocina molecular para que fuera más show, ¿no? Que no se vea como tan simple, era como más como molecular el asunto. Guau. Sí. Y entonces te dicen, se presenta la oportunidad, ¿y cómo fue que te fuiste? O sea, pero cuéntanos los detalles, porque sí está muy cañón agarrar todas tus cosas e irte a Dubái. Pues bueno, sí, yo pensando que era la superoportunidad de mi vida, porque necesidad, la verdad, honestamente, no la tenía, me estaba yendo a poca madre en mi trabajo, pero, pues, muchos se van con la finta, guau, Dubái, superfuturista, la ciudad del momento y está de moda, que no sé qué, pues, no lo pensé 2 veces, yo dije: "Está padrísimo irme a Dubái", este,
primero voy yo, como para tentar terreno, y luego me llevo a mi hija, para que también tenga, pues, otra oportunidad de, pues, de vida, de conocer este otro país, ¿no? Pero, pues, era hasta el otro lado del mundo, en Medio Oriente, y, pues, las condiciones parecían muy prometedoras, ¿no? La verdad, en cuanto a sueldo, no tanto, para ser honesta, yo estaba ganando mucho más aquí en México de lo que me prometían allá, pero siendo freelance aquí en México, pues, como puedes tener mucha chamba en un momento y a veces sí, a veces no, esto, pues, sonaba como, pues, algo seguro, ¿no? Por lo menos tenía un contrato de 2 años y era la pandemia, era en plena pandemia. Entonces, en México, pues, también las cosas, pues, no parecían muy seguras en aquel entonces. Dije: "Perfecto, es la oportunidad de la vida", ¿no? Me iban a dar pues, una estancia, pagar vuelos y demás. Entonces, pues, dije: "Bueno, vamos a investigar a ver de qué es esto", ¿no? Pero te pidieron, me imagino que te pidieron papeles de algún tipo o algo. Sí, bueno, sobre todo, la cuestión académica, pues sí, fue copia de mi, título profesional, y pues de la cédula, ¿no? También profesional, que aunque ellos no lo manejan, pero pues era como, pues, comprobación de estudios, ¿no? Y lo más difícil, yo creo que en ese entonces fue la vacuna del COVID, porque te pedían en específico que fuera Pfizer o no me acuerdo qué otra, era como, si no traes estas, pues no. Si traes la rusa, no. Entonces, era como el cierto tipo de vacuna. ¿Y cómo le hiciste? Porque aquí era rarísimo encontrar Pfizer. Pues me tocó, o sea, la verdad es que como fue, por colonias y que por nombre, pues casualmente, la verdad sí me tocó la Pfizer, ¿no? Okey. Sí, y era de llevar tu comprobante de, pues, de salud, vacunación y llenar un buen de formularios. Eso sí fue un poco tedioso, pero, pues, obviamente, además de todo esto, pues, me deshice de mis pertenencias, pues, más, eh, pues, las que más, pues, de más valor, ¿no? Por ejemplo, equipo de cocina, lo vendí en su mayoría. Mi coche lo vendí como para tener un cierto colchón por cualquier situación que se llegara a presentar allá. ¿Cómo fue la despedida aquí con tus papás, con tu hija? ¿Cómo fue? Porque no es como me voy a Acapulco, pero me Sí, voy a Dubái, ni siquiera, vaya, dijeras Estados Unidos, y así, qué fuerte, ¿no? sí. Dubái. La verdad es que como todo se empezó a dar tan rápido y no analicé toda la situación y lo que podía repercutir, sobre todo a mi hija, estar lejos de su mamá, em y mis papás, cuando yo pedí un consejo, ¿no? Realmente fue yo creo que la única vez que les dije: "A ver, ¿qué opinan?". Y pues, su respuesta fue: "Pues si te hace feliz y crees que es lo mejor para tu carrera, hazlo y tu hija va a estar bien con nosotros". Pues no lo pensé mucho. Mi hija, pues obviamente era muy pequeña en ese entonces, tenía 6 años. Se lo comenté, pero pues, ¿qué conciencia de la magnitud de lo que representa estar lejos de su mamá, pues va a tener una niña de 5 años? Y yo tampoco lo pensé como tal, fue como, bueno, va a ser algo rápido, una separación rápida en unos meses que me alcance. O sea, la verdad es que no visualicé todo lo que conllevaba. O sea, fue tan rápido todo que no lo pensé. Seguramente va a haber muchas personas que te juzguen por haberte ido sin tu hija, pero Sí. creo yo que cuando estás criando a una a un ser tú sola, si se te presenta una oportunidad laboral tan grande, está muy difícil decir que no, precisamente por el futuro de tu propia hija, ¿no? Así es, porque, lo que yo quería siempre transmitirle a mi hija fue que, pues, tuviera seguridad, que como mujeres, pues, tenemos, la libertad, ¿no? Pues, con nuestra carrera, alcanzar horizontes, viajar, trabajar en otros países, que fue lo que yo, pues, siempre había,
pues, visualizado también para mi carrera. Yo estudié gastronomía, pues, pensando en que, guau, sí, voy a trabajar en cruceros, a conocer el mundo, a conocer la cocina de diferentes países, y fue como una motivación, que tuve al iniciar la carrera de gastronomía. De hecho, sí apliqué para cruceros, pero cuando me casé con el papá de mi hija, mi contrato era como para ya, pero me caso y, pues, dejé, pues, esa oportunidad de trabajar en cruceros, ¿no? Y me había quedado con esa cosquillita, como que quería viajar para experimentar otra vez lo que era volver a trabajar en el extranjero, pero sí me enfrenté después a muchas personas que me juzgaron, ¿no? Que dijeron, se les hizo fácil decirme o decir abiertamente, incluso enfrente de mi hija, que yo la había abandonado, cuando, pues, era lo que menos. Y pensé, jamás me pasó por la mente abandono de mi hija, jamás. Y obviamente teniendo el apoyo de mis papás, pues yo dije: "Guau, o sea, gracias familia porque me está apoyando", y ellos también pensando que era una buena oportunidad, pues tampoco me dijeron que no, o sea, pero sí lo fuerte fue cuando ya de la gente, cuando ya se enteraron que, pues, no me había ido muy bien, que estaba un poco mal, que, mm, que, pues, bueno, los chismes empezaron a andar por todos lados, en la familia, con amigos, en redes sociales y demás. Pues, lo más sencillo fue juzgar y decir que yo había abandonado a mi hija, que jamás me pasó eso por la mente. Sí, pues, claro que no. Y entonces, bueno, llegas a Dubái y resulta que todo era no exactamente una farsa, pero bueno, te cedo el micrófono. El viaje, pues sí me lo pagaron, pero todo lo que habían prometido en el contrato, cuando llegué allá, pues resultó ser, pues, una farsa, ¿no? No era lo que prometieron. Pues sí, el contrato era por 2 años y se supone que el restaurante, ya estaba terminado y también la cuestión de vivienda, pues se iba a vivir en un departamento con otra persona, no eran como para mujeres y para hombres. Yo era la única mexicana y la única mujer en cocina. Iban a llegar personas de Rusia, tanto hombres como mujeres, como para hacer show, porque era temático el restaurante, entonces iban a hacer show con fuego y bailes y demás. Pero bueno, cuando yo llegué, que fui la primera mujer en llegar también, al proyecto, pues en un principio, no llegué como a ningún departamento a vivir, ni a ningún hotel, llegué como al rancho de los dueños y que, pues bueno, parecía un búnker con las ventanas, que las abrías y daban a unos ladrillos, ¿no? Como paredes de ladrillo. Me espanté, la verdad, porque, pues, no era lo que yo estaba esperando y, la habitación era como 2 literas con muchísimos muñecos de peluche, había un ropero con ropa de mujer o de niña y de todos los colores y demás, y el baño también tenía como perfumitos y, pues, artículos de belleza de mujer. Entonces, se me hizo muy raro, pero al día siguiente ya, pues, volvieron a pasar por mí el dueño y la dueña y su esposo, más bien, y me llevaron al hotel donde ya estaba el otro chef italiano ejecutivo. Cuando lo vi, pues sí, o sea, como que mi corazón descansó un poco porque, pues ya lo vi, dije: "Bueno, por lo menos ya hay alguien conocido", porque había tenido trato con ellos por Zoom, ¿no? Previo al viaje, pues yo conocí a todos los integrantes del equipo por Zoom, porque, pues, hacíamos, la planeación del menú, de las recetas y demás. Me tranquilizó un poco, pero sí se me hizo muy raro, pues, ver esa situación, porque dije: "Bueno, o sea, ¿por qué tanto, em, muñecos de peluche y ropa de niña y de mujer?". O sea, se me hizo muy, muy extraño esa Ujú. situación. Y luego entonces, o sea, ¿nunca supiste quién había vivido ahí antes o algo? Pues no, la única persona que vi ahí era una señora que era africana, de origen africano, pero se veía como muy cabizbaja, muy triste, la verdad nunca me quiso decir mucho y tampoco conviví mucho con ella.
Y todo empezó a ser muy extraño también después. La verdad es que los italianos, los otros chefs eran como capataces y la situación, pues siendo mujer en un país árabe con cultura y costumbres totalmente diferentes, fue como un choque muy fuerte, porque noté en el primer momento, pues, esa discriminación hacia las mujeres como en general, o sea, como mujer allá no tienes voz ni voto, eres un cero a la izquierda, y en cocina, pues, fue igual, porque cualquier, opinión o sugerencia que yo hiciera, pues, era rechazada inmediatamente por los chefs, ¿no? Y yo era la única todavía. El otro chef mexicano tardó todavía una semana en llegar. Entonces, la primera semana fue horrible porque los chefs italianos, a pesar de que sí hablaban español a la perfección, pues no hablaban ni español ni inglés. Era italiano y se cuchicheaban entre ellos. Yo no sabía ni qué estaban diciendo, pero me di cuenta que de cocina y cuestiones técnicas o de equipo de cocina, ellos no tenían ni idea. O sea, la verdad yo estaba, pues, ya muy escéptica de sus conocimientos porque, pues, para mí no tenían como ni conocimiento de lo más básico en cuanto a equipo, en cuanto a cocina, ni nada, ¿no? O sea, en una prueba de menú, por ejemplo, trataron de prender el carbón con gasolina. Entonces, fue así como, Dios mío, ¿qué están haciendo? O sea, Eso me parece increíble, o sea, es hasta de lógica. de O sea, no necesitas ser chef, solo necesitas usar un poco la lógica. sí, sí. Oye, y cuéntanos, bueno, cuéntale a la audiencia lo del pasaporte. Pues, fue horrible porque en esas primeras semanas me pidieron el pasaporte con, la excusa del trámite para la visa y la estancia y los papeles que se necesitaban para, pues, para quedarte como residente en Dubái, ¿no? Yo lo di, pues, con esa, pues, ya no confianza, pero, dije: "Bueno, lo quieren", porque fueron muy insistentes, ¿no? Y nos dijeron, "Se los vamos a regresar en cuanto empiecen a laborar". Entonces, pues, para mí eso fue como, no, ni madres, yo no voy a trabajar aquí. Y, yo tenía, pues, como este as bajo la manga, por así decirlo, porque mis papás antes del viaje habían ido con un notario, y mi mamá, pues, como es muy, platicadora, ¿verdad? Le contó al notario de mi viaje. Casualmente, el notario conocía al ex embajador de México en Dubái y le dio su teléfono. Le dijo: "Por cualquier cosa, situación que tu hija tenga, aquí está el contacto del ex embajador de México en Dubái, que le llame". Entonces, pues, bueno, cuando yo di mi pasaporte, pues, me moría de miedo, la verdad, porque eso ya, ¿qué implica? O sea, eso implica, pues, que algo está chueco, ¿no? O sea, que no es algo legal. Me imaginé de todo, como trata de mujeres, porque venían chicas de Rusia, venían chicas de Ucrania también. Entonces, pues, ya no me cuadró lo que estaba pasando. Le llamo a este señor y así tal cual me dijo: "Agarra tus cosas, no vuelvas a tratar con esta gente y el canciller de la embajada, te va a ver en Abu Dhabi", ¿no? Donde está la embajada de México. Entonces, pues, yo le dije al otro chef mexicano, le dije: "Pues mira, yo me voy a ir, esta es la situación, voy a ver al canciller en Abu Dhabi, ¿pues vienes, jalas o qué?", ¿no? Pero a ver, hay que cambiemos, no el tema, porque es obviamente parte de lo mismo, Ujú. pero platícanos cuándo conociste a este chef, porque es, un poco el punto central de esta historia. Sí, bueno, pues, al estar en contacto con este chef, porque era el otro mexicano, ¿no?, que estaba en el proyecto, pues, yo le agarré mucha confianza. Dije: "Bueno, pues, si ya vamos a estar en ese proyecto al otro lado del mundo, pues, empezamos a tener una relación, ya sentimental", ¿no? De hecho, lo conocí una semana antes de mi viaje, porque él vivía en el Caribe, era originario de Durango y, pues, antes del viaje se iba a despedir de su familia, ¿no?, supuestamente. Entonces, pasó por Ciudad de México para después llegar a Durango y en esa semana lo conocí antes.
Entonces dije: "Bueno, pues ya nos conocemos, ya es alguien conocido, ya le tengo confianza, pues vamos", ¿no? Entonces, sí, se me hizo también sencillo como empezar una relación sentimental con él. Aparte, pues, mm, lo que él, proyectaba, pues, era una imagen, pues, como de alguien superserio, y cuando pasó todo esto, pues, era como superprotector y que, pues, el típico que, pues, quiere estar contigo para protegerte, ayudarte y vamos a salir de esta juntos, no te preocupes, que no sé qué. Entonces, pues, le tenía tanto confianza como, pues, ya estaba, pues, agarrándole mucho más que un cariño normal, ¿no? Ya era como un enamoramiento completamente. Entonces, pues, cuando nos fuimos a Abu Dhabi, pues, él tampoco dijo que no, o sea, tam agarramos nuestras cosas, nos fuimos. Me imagino que obviamente a él también le quitaron el pasaporte. Sí, 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 sí. Ahí hay una cuestión, porque cuando, pues, yo le dije: "Tengo el contacto del ex embajador, que no sé qué", pues, algo que sí me dijo un psicólogo que le platiqué esto, fue que igual él sabía de toda la situación, que había detrás, ¿no? Pero cuando me vio tan segura del contacto y no sé qué, y vámonos, este pues igual él quiso seguirme, pues para salvarlo, porque yo notaba que él seguía como en contacto con los otros chefs, ¿no? A pesar de que ya nos habíamos ido de ese lugar, pues él seguía como mensajeándose con los otros chefs. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que nada más pensaba en regresar a México y mi situación era diferente, porque siendo mujer, querían, ¿no?, que forzosamente yo cumpliera ese contrato laboral. Entonces, yo pude haber ido a la cárcel, ¿no?, por no haberlo cumplido. El canciller, cuando recupera los pasaportes, me dijo: "Lo único que te ha salvado es que, que el restaurante no esté en funcionamiento, porque no es legal tu contrato, ya que nunca trabajaste para ellos. Entonces, gracias a eso, pues, pude salir de Dubái libre, porque si no, ellos yo creo que sí hubieran hecho, pues, todo lo imposible por mantenerme ahí, o incluso ir hasta la cárcel". Qué miedo. Sí. Pero entonces Sí, sí. te vas con este hombre, Ujú. bueno, más bien te vienes a México, ¿y a dónde llegan? En un principio llegamos justamente al Caribe, porque era más económico el vuelo de Dubái a Cancún que de Dubái a Ciudad de México. Una de mis amigas, una de mis mejores amigas, nos pagó el vuelo a los 2. Supuestamente él no tenía medios para regresar, ¿no? Y pues yo pensando en esa situación, pues le dije a mi amiga pues me dijo: "Bueno, está bien, pero pues qué raro que él no tenga ni cómo regresarse". Este, y pues bueno, él pues siempre accedió como pues a seguirme a todos lados. Llegamos a Cancún, donde, pues, estuvimos un tiempo en Bacalar, conocí a uno de sus amigos, que, pues, todos ellos eran, pues, médicos. Y, pues, bueno, pues, ahí también como que cambió un poquito la relación, porque, pues, ella se sentía como, pues, yo creo que en su territorio, ¿no? Ya sabes, y ahí fue la primera vez que me introdujo como a, pues, a consumir cierto tipo de sustancia que en un principio yo dije: "Bueno, no pasa nada", yo estaba como muy triste, cabizbaja por, pues, llegar, pues, con esa derrota, ¿no? De, pues, todos mis planes frustrados a Dubái. No quería llegar como tal a casa de mis papás, porque, pues, sentía la vergüenza o que no tenía, pues, las comodidades que yo tenía antes de irme y, pues, ahí fue, pues, la terrible decisión de aceptar, pues, consumir esa sustancia, ¿no? Porque, pues, él, pues, yo creo que, pues, aprovechándose de toda esa situación, me empezó a decir: "Sí, pues, juntos como chefs la vamos a armar aquí en México,
yo te apoyo en tus proyectos, yo lo invité a mis proyectos. Y, pues, él decía que, pues, que no me iba a pasar nada, que, era como un estimulante y que, pues, no pasaba nada. Y, pues, yo accedí, ¿no? Entonces, pues sí, desde ese momento definitivamente, pues, crea en tu cuerpo, en tu sistema, pues, algo que no puedes controlar y, pues, poco a poco, pues, lo que me quedaba en Ciudad de México también, porque después, nos venimos para acá, pues, todo se vino abajo, ¿no? O sea, yo no me imaginé la magnitud de, pues, de lo que esto crea en tu sistema, Pero así. pero, hace rato fuera de cámara me platicaste que casi que desde la primera fumada de esta sustancia, em, que casi que desde la primera fumada te vuelves adicta, ¿no? Sí, o sea, puede ser que tú lo rechaces, que digas: "Ay, sí, no pasa nada, no sentí nada", porque según yo no había sentido nada, pero es impresionante, que ya nada más estás pensando en eso, o sea, nada más piensas en cuándo va a ser la próxima, dosis, ¿no? Por así decirlo. Y, pues, yo confiaba en esta persona porque pues él se sentía como muy seguro de que no iba a pasar nada, pero la realidad era otra. O sea, él sabía perfectamente, pues, todo el descontrol, tanto, emocional como físico que me estaba ocasionando esta sustancia, y pues, yo no sabía ni cómo lidiar con eso. Pero la adicción escaló muy rápido, entonces. Muy rápido, muy rápido. Porque, bueno, ya estando en Ciudad de México, yo lo invitaba a trabajar conmigo en mis proyectos. Él traía un proyecto para hacer una marca de mezcal, entonces, em, no teníamos como tal un lugar fijo para vivir. Entonces, empezamos como a rentar Airbnbs o hoteles y, pues, lo poco que yo tenía de dinero, lo poco que podía generar, pues, él lo gastaba para comprar más de esta sustancia y, pues, la verdad, nada más era, fumar, alcohol y nada más. O sea, era muy rápido, el tipo de, pues, de adicción que te genera, y a veces pueden pasar los días y no sabes ni cuántos días han pasado, ¿no? Pueden pasar los días y no has dormido en 4 días, o no has comido en 4 días. Entonces, tu metabolismo obviamente se altera de una manera, pues, impresionante, tu tu sistema nervioso también te altera muchísimo porque, pues, ya te controla tanto, eh, pues, no sé, empiezas a ver como cosas, alucinaciones, escuchas sonidos, entonces ya es como una psicosis también que te genera, que ya no sabes qué es la realidad y qué es la mentira. Entonces, es muy fuerte, es algo que a veces puedes tomar a la ligera porque se te hace fácil o piensas que, pues, es algo que puedes controlar, pero la realidad es que no. O sea, desde un principio te genera esa, pues, codependencia de que nada más quieres, volver a consumirla. Es un mundo muy oscuro, es algo muy triste y, pues, realmente es una epidemia que se está extendiendo, pues, a lo largo de nuestro país, ¿no? Según él, como, pues, originario de Durango, ¿verdad? Yo no conocía ni ese estado, es como muy lejano para muchos. Em, pues sí, es un estado que se ha consumido por el narcotráfico, que tienen a la población, con miedo, ¿no? Según él, había consumido esa sustancia desde hace más de 20 años. O sea, él sabía, pues, perfectamente, pues, lo que contenía, cómo controlarla, ¿no? Según él, pero realmente lo volvió un psicópata, y es lo que pasa con estas
personas que consumen esto. Ya no sabía él ni quién era, seguramente. Entonces, pues sí, lo triste fue haber confiado en él, que era la única persona en la que podía confiar, y lo triste fue ver cómo él disfrutaba viéndome en ese estado y viéndome, pues, cómo me consumía, ¿no? Poco a poco. Pero, ¿por qué dices que lo disfrutaba? O sea, ¿qué te decía? Mm, pues era, se burlaba, ¿no? Eh, Su característica, pues, sus ojos eran como de gozo, ¿no? Una sonrisa burlona, ¿no? Como de guasón, así podría describirlo. Este, y en mis peores momentos, me decía: "Ja, ja, pensabas que eran golosinas, ¿no? Que eran chicles". Y, pues, era muy triste ver eso, pero, pues, ya era un punto en el cual, la verdad, ya no me importaba, sino podían pasar meses, podían pasar días, y yo no sabía ni en qué día estaba. Este, Me había quitado acceso a mi teléfono, empezó a controlar todo, o sea, me quitó, acceso a mis redes sociales, cambiando contraseñas, a mis cuentas bancarias, el dinero se esfumó, ¿no? Este, a tal grado también de que él, pues, vendía o cambiaba mi ropa por conseguir más, ¿no? O no sé qué tratos él hacía, pero, pues, yo ya dejaba pasar el tiempo, no sabía ya realmente, no tenía ni conciencia de lo que estaba haciendo muchas veces. Y platícanos lo que, o sea, bueno, platica a cuadro, si te parece bien, claro. Lo que me platicaste fuera de cuadro, fuera de cámara, de lo que él hacía con tu imagen para conseguir dinero. Sí, o sea, la verdad fue lo que, pues, me impresionó, o sea, él robó mi identidad, muchas veces haciéndose pasar por mí y pidiendo dinero a mis contactos, ¿no? No le importaba fuera familia, fuera personas de trabajo, fueran amistades de años, este, pedía dinero o de la peor manera que hizo fue, pues, él tomaba imágenes, bueno, fotografías mías y, yo no me daba cuenta ni en qué momento, pero las ofrecía como, pues, como si yo estuviera vendiendo servicios sexuales, ¿no? Que fue lo que digo, qué mente tan retorcida puede tener alguien para hacer algo así. Y lo peor de todo fue que, pues, ninguna persona cercana me preguntó: "Oye, ¿cómo estás?, o, ¿qué está pasando?". O sea, la verdad es que, pues, la gente, por miedo también, porque amenazaba, ¿no? Pues, se alejó de mí, obviamente, y, pues, yo tuve que cerrar también, pues, todas mis cuentas de en redes sociales, porque, pues, ya era un peligro, ¿no? Para todos, y aunque sí en algún punto denuncié, pues, abuso, ¿no? Como la ley, o sea, la ley Olimpia, ¿no? Es la que protege este tipo de casos y demás. La realidad es que en México, pues, no hay un seguimiento como tal, o te tienen que ver en una situación casi que de muerte para que la gente, la autoridad haga algo. Y, pues, fue como dejarlo pasar, ¿no? Y la verdad es que él me tenía tanto, bueno, me tenía tan controlada que, pues, era como si fuera un zombi, o sea, pasaba lo que pasaba, yo ya nada más quería, pues, dormir, si se podía, o, pues, sobrellevarla. La verdad es que ya no tenía, pues, tanta ya conciencia y me daba pena, obviamente, regresar a casa, me daba vergüenza, ¿no? Presentarme así con mi familia o con mi hija, obviamente, pues, era la que menos, culpa tenía en todo esto y, pues, no era justo que viera a su mamá, pues, en esas situaciones, que
¿Qué sentías y qué pensabas cuando te encontrabas en ese estado? Ujú. Tanto cuando habías consumido la sustancia como cuando no, o sea, cuando estabas sobria, digámoslo así, ¿no? O sea, que Ujú. no creo que estuvieras con la sustancia 24/7, había 3 minutos al día que estabas sobria, ¿no? Sí, Ese ratito, ¿qué sentías y qué pensabas? pues era lo más doloroso, ¿no? Pues era otra vez, reprocharme a mí misma, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me voy? ¿Qué pensarán de mí? O sea, ya la cuestión social era algo que, pues, me tenía paralizada, porque, pues, pues, él también, me decía cosas muy feas, como por ejemplo, que estás acabada, tú que te sentías la super chef, ya no eres nada, mírate nada más, cómo vas a regresar así con tu familia. Entonces, ya era como, pues, yo solita martirizarme otra vez por la situación y por haber permitido que eso pasara. Entonces, era como muy doloroso y la verdad, pues sí, es algo que no se le desea a nadie. ¿Y Ujú. en qué momento fue que lograste escapar? Bueno, pues ya fue después de 2 años, o sea, porque sí era como un secuestro como tal, porque me tenía privada de comunicación completamente. Entonces, em, pues era como por temporadas, o sea, fueron 2 años en que, pues, yo igual regresaba a casa, pero volvía a regresar con él porque él me volvía a buscar y yo, pues, por la ansiedad y demás, pues, lo volví a ver y era otra vez regresar al mismo círculo vicioso. Entonces, estuve así esos 2 años, viviendo en Ciudad de México, en Durango, en el Caribe y al final en Chiapas. En Chiapas. Pero espera, porque estamos dejando a un lado una parte importantísima de tu historia, Ujú. em, y de lo más grave y más relevante, que es a qué se dedicaba su familia, o Mm, sea, la familia de él. claro. Bueno, pues él, al parecer, pues era, pues ya saben, súper conocedor del tema, ¿no? O sea, te podía él hablar de cualquier tipo de sustancia. Entonces, a mí se me hacía como muy extraño y conforme pasó el tiempo, él se iba abriendo más al tema y, pues, me dijo que su familia había sido, pues, narcotraficante, ¿no? Su papá, sobre todo. Era un señor que supuestamente conocía a Pablo Escobar, ¿no? Él tenía recuerdos de cuando era niño, que viajaba con él y con su madre a Colombia para traer a México, pues, coca. Entonces, en un principio yo no creía en sus historias, pues, al 100%, ¿no? Era como: "Ay, sí, ajá, tu papá supernarcotraficante de Pablo Escobar y amigo y cuate", pues no lo creía mucho. Y también me contaba como su historia de niño, viviendo en Estados Unidos, en California, su familia con superautos tipo, Bentleys y, Porsche y Lamborghinis y, pues, con todos los lujos que que podían tener a costa de, pues, obviamente, pues, la vida humana, ¿no? Y bueno, yo no lo creí tanto así hasta que conocí a su familia en Durango y su mamá me contaba, pues, esas historias, pues, vi fotografías, ¿no? Entonces, pues, ellos, perdieron, pues, todo lo que tenían. ¿Pero te lo contaban con orgullo? Era lo peor del mundo, porque su mamá era como de las señoras, pues, de rancho, de Durango, grandota. Y sí, me lo contaba así como, sí, la esposa de Pablo Escobar, mi superamiga, y tomando la copa, en las fiestas y bla, bla, bla. Sí, como hasta presumiendo. Ajá, pero me queda claro que ellos se quedaron sin nada a raíz de que el papá, pues, obviamente en esos negocios, pues, no salen bien las cosas al final. Terminó en una cárcel en Estados Unidos donde murió allá, este y la DEA les quitó, pues, todo lo que tenían, o sea,
En Estados Unidos tenían propiedades, los coches y lujos y demás, pero cuando llegó la DEA, pues su mamá nada más, pues agarró a sus hijos y se fueron a Durango, que es de donde ella era originaria. Y yo supongo que para ellos también fue un choque cultural también, porque de tenerlo todo, hablaban un inglés perfecto, también por eso le creí, ¿no? Porque, su primer lengua había sido el inglés. Entonces, tanto sus hermanos hablaban perfectamente el inglés, y también por eso, pues, era como creíble, pero imagínense, pues, tenerlo todo y lujos, en escuelas privadas en Estados Unidos, a quedarse sin nada, llegar a Durango, donde de por sí hoy en día es un estado marginado completamente. Hace 30, 40 años no me imagino ni cómo era vivir ahí, ¿no? Entonces, también yo creo que parte de su trauma, por así decirlo, era ese, ¿no? De no tener lo que tuvo de cuando era niño y a cualquier pareja que él tuviera, hacerla pasar por la misma situación que me hizo pasar a mí, para dejarla sin nada y gozar con el sufrimiento, ¿no? Que, pues, es lo que hacen estos terroristas, ¿no? Que sí, hoy con todo esto de los narcopolíticos que hay en nuestro país, me queda claro que sí son terroristas, que se aprovechan del sufrimiento ajeno, que se enriquecen a base del sufrimiento de las demás personas cuando los, eh, agarran en su punto más vulnerable para destrozarles la vida. Y les enorgullece saber eso, les gusta, lo disfrutan. O sea, realmente son unos psicópatas que atentan con la vida de los demás. Pero bueno, entonces, ahora sí, platícanos cómo fue que lograste escapar. Pues bueno, yo ya estaba en unas condiciones, pues muy, pues deplorables, por así decirlo. O sea, mi peso bajó muchísimo. Yo llegué aquí a Ciudad de México en huesos, después de toda la travesía que había sufrido por Durango, Ciudad de México, vuélvete a ir al Caribe, del Caribe vete a Chiapas. Y en todos esos lugares él tenía contactos, en todos esos lugares él tenía acceso a esta sustancia, que es muy fácil de obtener en cualquier lugar. O sea, parece que realmente lo venden como si fueran golosinas, ¿no? A un precio muy bajo, donde es lógico que si algún joven, lo consume, pues va a querer consumirlo porque es muy accesible, ¿no? ¿Pero por qué acabaron en Chiapas? Para conseguir una mejor, oportunidad de hacer algún tipo de vida, volver a empezar de nuevo. Ya. Y en todos los lugares a donde íbamos, yo siempre trataba de conseguir trabajo o, hacer alguna forma de negocios, y empecé a hacer mantequilla clarificada y la vendía como ghee, ¿no? Para, pues, subsistir, pero cualquier negocio que yo tratara de hacer, cualquier cosa que yo tratara de hacer para subsistir, él me lo echaba abajo. Yo no podía tener ni 5 pesos en la cartera porque él me quitaba todo, o sea, todo. No tenía a veces ni para comprarme una botella de agua, una coca, comida, un taco, nada. Entonces, ya, o sea, la verdad al final también fue por esa situación, ya no podía más. En una ocasión, la última vez que lo vi, pues él, era en una habitación de hotel horrible en San Cristóbal de las Casas, este, donde él me tenía como acorralada, ¿no? En una esquina diciéndome cosas horribles. Era como una escena, pues sí, de exorcista, en donde él me decía: "¿Y dónde está tu Dios? Tu Dios no existe, estás sola, tu familia ni te busca, ¿a dónde vas a parar?", ¿no? O sea, ya era como, digo, cualquier otra persona, yo creo que de escuchar cosas tan feas, pues te das un tiro, ¿no? O sea, y la verdad, pues sí, fue yo creo que una intervención divina en ese momento. Yo con las pocas fuerzas que tenía, pues le dije así con
con mi último aliento, porque ya estaba yo creo que al borde de la muerte, le dije: "Pues, Dios está conmigo, la divinidad está conmigo y pues, tú no eres nadie", ¿no? Y así tal cual, una luz entró en esa habitación donde estaba la oscuridad. Él se quedó como dormido en el piso tirado. Yo agarré lo único que me quedaba, que era así, la ropa que traía puesta, mi INE, ¿no? Mi identificación y el poco dinero que mi papá me había mandado, que con eso, pues, pude regresar, me salí. Y sí, fue una intervención divina porque él no me dejaba ya ni salir por nada. Entonces, en ese momento que se quedó dormido, aproveché para salir y regresar a México en un camión, pues, así básicamente, pollero con personas indocumentadas. El camino, pues, fue como de 14 horas, ¿no?, de regreso, donde vi, pues, varios, pues, deportaciones, ¿no? Bueno, cuando les piden identificación y que si no son de México, que se los llevan, o sea, vi, pues esa cuestión. O sea, como gente de Centroamérica. Ujú. Ya. Donde estaban, pues sí, yo era creo que de las pocas mexicanas en esos camiones, porque todos los demás venían de Centroamérica y, pues sí, porque, pues, muy cerca está Guatemala o que venían de Honduras, entonces sí, venían personas de, pues, de esos estados y, pues, al llegar a México, pues, el que me recibió fue mi padre, o sea, y el camión llegaba aquí en la Merced, donde llegan ese tipo de camiones. Él yo creo que ni sabía en dónde estaba mi papá y no me reconoció a simple vista, o sea, de tan mal estaba que yo creo que él nunca me había visto en esa, pues, con esa, pues, tan deplorable, ¿no? O sea, esa imagen, porque venía hecha huesos, em toda chupada de la cara, la verdad es que no tenía ya ni energía, o sea, yo creo que me hubiera quedado una semana más y no Nada te estaría. cuentas. Ujú, porque me había quitado desde, identificaciones, me había quitado mi ropa, o sea, yo regresé a Ciudad de México, eh, sin calzones, o sea, así, tal cual, sin un peso para comprar absolutamente nada, porque este tipo, como les comento, no, nomás no, yo no podía tener acceso a nada, ¿no? Entonces, mi papá, pues, fue realmente, pues, el que me salvó también, porque como hija pródiga tal cual, pues, me ofreció su casa, me ofreció comida, ropa, todo lo necesario para volver a salir adelante, y en un principio me dijo: "Pues, no quiero como ahondar, ¿no?, en lo que te ha pasado, pero, pues, vamos a platicar, cuando te sientas mejor, cuando estés más tranquila". Y la verdad es que desde que estoy con él, que ya fue como hace 1 año y medio, ya van a ser 2 años, nunca me faltó nada y me ha apoyado absolutamente en todo, a pesar de que en mi familia no conocen esta historia, ¿no? Aún no la conocen como O tal. sea, se van a enterar con esta entrevista. Ujú. ¿Estás preocupada de lo que vayan a pensar? Pues, en realidad ha sido como muy liberador poder contar mi historia, porque al quedarme sola, bueno, sí, porque ya no tenía ni el apoyo de amistades, no tenía el apoyo de absolutamente nadie más que de mis papás. Pues, si de por sí fue doloroso ver todo el proceso, contárselos, pues, yo creo que no lo hubieran aguantado, pero poco a poco les fui dando como señales, ¿no? Cuando escribí el libro con mi historia, les dije: "Pues mira, lo voy a publicar", es como darle un cierre a toda esta situación que me sucedió, y pues les comento que no es una historia de cuento de hadas, ¿no? O sea, es algo muy fuerte que ustedes, pues, se imaginarán, ¿no? Porque, pues, ya son personas, pues, de cierta edad, pero también ellos
pues vivieron en su mundo de burbuja y no saben la magnitud o la maldad que puede haber fuera de casa, porque ellos nunca tuvieron esa maldad en sí, ¿no? Y sí va a ser fuerte para ellos, pero, de alguna manera es como, pues, he sanado tanto escribiendo y ahora, pues, diciendo lo que me pasó, sí ha sido como, pues, liberador. ¿Y ellos, qué piensan que pasó en esos años? Pues, la verdad, ellos se enfocaron en tener a mi hija como muy protegida para que nada de esto le afectara. Sí, supongo que han de pensar, que sí estuve como secuestrada, porque mi mamá me dijo: "Y este tipo te tenía sin, eh, pues, sin acceso a la comunicación, porque te llamábamos y no sabíamos dónde estabas". Lo que me duele también es que, pues, yo tengo 2 hermanos, ¿no? Entonces, uno de ellos de plano sí no me dice ni hola, y con el otro, pues, fue muy difícil para él decirle a mi mamá, pues bueno, pues ya ni la esperes encontrar viva porque, pues ya ves la situación en el país, o sea, las mujeres se mueren a cada rato, o sea, eso fue lo que más me dolió porque no fue ni como para realmente, pues, preocuparse como para buscarme, encontrarme, sino fue como decirle a mi mamá: "Pues ya ni la esperes encontrar", ¿no? Y mi mamá, pues, obviamente se ha guardado ese dolor en su corazón y, pues, si de por sí es, hipertensa, a raíz de esta situación, pues, le vino una diabetes que la verdad sí, aunque ella se ha hecho la fuerte y ha estado al pendiente de los cuidados de mi hija, es algo que lo afectó y es algo que afectó, pues, a toda la familia. Es súper interesante y creo que tu historia le puede servir a muchas personas, ya sea que están viendo esta entrevista y están pasando por un problema de abuso de sustancias o algo así, o bien conocen a alguien que está pasando por eso o pasó por eso. En cualquiera de estos casos, que tu Ujú. historia quizás pueda ayudarle a alguien, ¿cómo es que lograste salir? Pues, mi mayor, apoyo realmente fue encontrar, apoyo en mi religión de nuevo, ¿no? Siempre, mi familia, pues, fue católica, nos inculcó esta religión, y pues sí, en un momento de mi vida, pues, yo me alejé de todo esto pensando que, pues, renegando, ¿no? Inclusive hasta de mi religión, o sea, muchas veces diciendo: "Ay, como para qué vas a misa", ya me daba flojera, o hablando mal de algún sacerdote, o, este, pues, renegando totalmente de mi religión y pensando que, pues, yo podía solita, con todo, ¿no? Y pues sí, negando ciertamente a veces hasta a Dios, ¿no? Y pues me di cuenta que cuando alejas de tu vida a Dios, pues a veces se puede derrumbar todo, ¿no? Entonces sí, encontré un gran apoyo en el momento en que, pues, me empecé a acercar otra vez a los sacramentos, a la iglesia, pensando que, pues, podría ser la solución, porque me daba vergüenza, ¿no? Incluso hasta pasar cerca de algún templo, lo pasaba de largo porque me daba vergüenza y mi primer acercamiento fue en el templo de San Hipólito, que es de San Judas Tadeo, que está en el centro. Entraba y, pues, me di cuenta que sí hay muchos demonios sueltos, ¿no? Por esta situación de sustancias. Tanto hay ángeles como hay demonios, como existe el bien, existe el mal. Entonces, eso me quedó clarísimo porque justamente en esa iglesia, pues, van muchas personas como a hacer juramentos de no volver a tomar, o juramentos de no volver a consumir alguna sustancia. Y me tocó ver personas que llegaban a gritarle al sacerdote con estas mismas frases que me decía esta persona, que casualmente, pues, era de: "¿Dónde está tu Dios? Tu Dios no existe". Y y para mí eso era como sinónimo de personas endemoniadas, ¿no? O sea, no había como otra explicación, o gente indigente que está en esa situación de calle, pues son demonios que la verdad no los dejan. Y
Curiosamente, en esa ocasión, en una de esas ocasiones, yo estaba con el rosario que ha sido también como mi protección, de hecho traigo uno, porque siempre traigo uno, colgando, ha sido mi protección, y una vez que estaba en esa iglesia, una persona se me puso a un lado y empezó a masturbarse y a decir, pues, muchas cosas horribles. Obviamente, los de seguridad la sacaron, y me impresionó tanto porque era una mirada también como de odio del de un demonio que me estaba mirando. Llámalo tú que es la psicosis, ¿no?, que te provoca esta sustancia o no, pero me acerqué con un sacerdote, me confesó, y a partir de ese momento, esos demonios que me estaban persiguiendo, pues dejaron de perseguirme. O sea, fue mágico para mí, o sea, me me cayó el 20 de que sí hay una divinidad, de que sí hay un ser supremo que siempre estuvo conmigo, porque, pues sí, pude haber terminado muerta en cualquiera de esas circunstancias, ¿no?, que pasé, pero alguien me estaba protegiendo, y ese fue como mi primer acercamiento. Después también fui a la villa con la Virgen de Guadalupe y todavía no estaba bien, o sea, la verdad es que mis huesos como que se atrofiaron, la postura, eh, todo mi ser era muy diferente y cuando yo llegué a la villa, pues, obviamente, pues, le pedí perdón, le pedí, que me ayudara, pues, a regresar con mi hija, a regresar, con mi familia, a tener, pues, a regresar, pues, a ser yo, ¿no? Porque te pierdes. Y eventualmente, este, la ansiedad que yo tenía por querer, desde tomar una copa, un cigarro, que era algo que ya necesitaba todos los días, era cigarro, alcohol, cerveza o lo que fuera, ¿no? Todo eso ha desaparecido. Sé que necesito como un acompañamiento psicológico, pero en primera instancia, volver a mi religión fue como sentir esa misericordia de Jesús, de Dios, de que pase lo que pase, van a estar, pues, conmigo. Y el hecho de, pues, de acercarme más me ha permitido como sanar también esa parte espiritual. Voy diario a misa, escuchar, la palabra de Dios todos los días ahora tiene, pues, otro sentido, que antes lo pasaba de largo, no ponía atención, o típico que decía: "Ay, pues qué hueva ir a misa", ¿no? Ahora no, o sea, la verdad es que todo ha tenido sentido, y si tengo ese propósito hoy en día de, pues, contar mi historia, sería, pues, precisamente como lo comentas, para si puedo ayudar a alguien, ¿no? Si alguien con esta historia puede ayudar o hacerla llegar a otra persona y darle esa chispita de esperanza, pues con eso ya es suficiente. ¿Y qué sigue para ti, Sophie? Cuéntanos de tu libro. Pues bueno, escribir este libro es realmente, pues, la culminación de este, pues, proceso, de este em, pues, mala época que tuve. Justamente en septiembre de hace 4 años fue cuando empezó todo este viaje, o sea, ahorita realmente, pues, como que todo coincidió, como que sí se han ido cerrando estos ciclos de liberación, por así decirlo, y pues en el libro cuento todo, o sea, todo lo que les estoy contando así tal cual es como lo viví, ¿no? Y en un principio yo no lo quería publicar o no pensaba publicarlo porque era dirigido hacia mi hija, para que ella supiera de voz de su mamá, pues, lo que había pasado, ¿no? Que nadie le contara chismes, que nadie le contara mentiras, sino que ella supiera realmente, pues, qué fue lo que pasó, porque cuando ella vivió esto, pues, estaba muy chiquita y no, pues, obviamente no comprendía qué estaba pasando. Em, Ese fue como el inicio de escribir, ¿no? Y poco a poco, pues, dije: "Bueno, pues, ¿por qué no contar esta historia?".
pero fue muy difícil porque en un principio, pues, hilar ideas o escribir o desde agarrar un cuchillo, pues, para mí ya era imposible, o sea, fue como terapiarme yo solita o hacerme, ejercicios de escritura para, pues, poder terminarlo. Y cada vez que yo escribía, que empezaba, era como una oración y, pues, que me acompañe el Espíritu Santo para poder, guiar mis palabras y que tengan coherencia, que tengan, claridad, porque era lo que me faltaba. La verdad es que, te afecta tanto, esta sustancia en el cerebro que te puedes perder, ¿no? Es una línea muy delgada donde, pues, todos los jóvenes también tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Desde el amiguito que les ofrece algo en la escuela, sea lo que sea, pues, tener cuidado, estar alertas. Las mamás también, pues, estar alertas, pues, de las amistades que tengan sus hijos y no, separarse, pues, de ellos, ¿no? O sea, mi mamá, pues, es una supermamá, pero, pues, obviamente, pues, en mi rebeldía, yo creo que de la juventud, yo decía: "Ay, no, mamá, no pasa nada", y, pues, mi mamá, pues, ciertamente es muy inocente en muchos aspectos, que yo creo que no se imagina, pues, todo lo que pasó, ¿no? Yo creo que sí va a ser un poco doloroso para ella, pero digo, o sea, si no lo quiere leer, también está en todo su derecho, ¿no? Para no que no sea más doloroso de lo que ya es, pero sí era necesario escribirlo y contar mi historia, porque era como, pues, alzar la voz, ¿no? Que muchas veces, pues sí, ¿cuántas mujeres no mueren en nuestro país a causa de, pues, de maltratos de y demás? Pues era una manera de cerrar este ciclo. Por último, Sofi, si tu hija, entiendo que ahorita igual y no está en edad, pero más adelante, digo, la puede ver, ¿no? Tiene que 10 años, ¿no? Sí. Pero no la podría entender a la profundidad que la podría entender ya una mujercita, ¿no? Ujú. Pero para cuando llegue el día en que tu hija vea esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Ay, bueno, pues que la verdad que jamás piense por nada del mundo que yo quise abandonarla, porque jamás me pasó por la mente. Ay, perdón, ahora sí ya se me salió la lágrima que a veces me contengo porque, pues, siempre me quise hacerla fuerte, ¿no? Desde que nació de, ay, pues sí, la mamá luchona, ¿no? Que luego se escucha por otros lados. Cuando eres mamá soltera, pues, te etiquetan a veces también como la mamá luchona y, pues, te haces la fuerte pues, para disimular, ¿no? A veces el dolor que traemos. Y, pues, yo nada más quisiera decirle que, pues, yo me fui en el mejor momento de nuestras vidas, cuando la estaba disfrutando al máximo, porque ya estaba como en edad de ir por el cafecito, o platicábamos, y era como si platicara con una persona grande chiquita, ¿no? Porque siempre fue como que muy, pues, muy sabia a su corta edad, entonces me encantaba platicar con ella, disfrutaba ir a todos lados con ella, y si me fui, pues, para pensando, ¿no?, que sería algo mejor para nuestro futuro, para mostrarle al mundo, y que a veces la gente que transgiversó todo esto queriendo hacer daño, porque eso fue lo que hizo las otras personas. Es muy fácil decir: "Ay, abandonó a su hija", cuando no saben el contexto de las cosas, cuando es muy fácil juzgar y es muy fácil señalar, cuando realmente no sabes lo que está pasando, pues, esa persona, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque las personas, puede ser que estén pasando por la peor etapa de sus vidas y, pues, un mal comentario, pues, te puede destruir, ¿no? Entonces, hay que ser muy empáticos, o sea, no ser tan de cartón, ¿no? O sea, y somos humanos, nos podemos equivocar y, pues, realmente, es una desgracia que a veces las personas quieran abusar de ti cuando estás en el punto más vulnerable de tu vida. Y bueno,
que pues la amo con todo mi ser, con todo mi corazón y que solamente he querido verla feliz y que voy a seguir luchando para verla crecer y verla, pues en todas las etapas de su vida, si Dios me da permiso, pues verla, feliz y crecer, ¿no? Y que, pues bueno, yo siempre quise ser la supermamá, ¿no? Y que ella fuera pues así como mi apoyo por siempre y que, pues, pues bueno, nada más decirle eso que pues yo siempre voy a estar también para ella y que nunca dejaré de seguir luchando para verla feliz. Sofi, ¿dónde podemos comprar tu libro? Pues por lo pronto en Amazon está, en Amazon, tanto en Estados Unidos como en España y bueno, por lo pronto en este medio y bueno, quizás después lo pienso publicar en inglés y me gustaría que estuviera, pues, en otras librerías. Y bueno, por lo pronto sí en Amazon. Hasta pronto, Dubái. Gracias, muchas gracias a todos. Y gracias, Marta, por escucharme y dejarme compartir mi historia. Se lo agradezco de todo corazón. Gracias a ti, Sofi. Gracias.